¿Qué tal? Bienvenidos a este video especial, video que en principio pensábamos que iba a ser un video de humor, pero después cuando comenzamos su producción nos dimos cuenta que de humor quizás tenga menos que de realidad y de algo tan tangible como el valor de las estadísticas. Esas estadísticas que son hoy por hoy el gran objetivo de Canelo Álvarez para su legado, figurar en las estadísticas en varias divisiones como campeón para que los libros a través de esa estadística lo enaltezcan y lo lleven al lugar del mejor boxeador de la historia. Si nos guiamos precisamente por el valor que tiene la estadística en este caso, tenemos inevitablemente que recalar en la figura pintoresca de un Jorge Caguachi que rompió todas las estadísticas. Con apenas 12 peleas ganadas, 12 peleas ganadas por nocaut, ninguna derrota, obtuvo en el peso crucero, ese mismo que va a buscar Canelo, el título, el cinturón de campeón del CMB de México, un título que defendió y lo defendió con éxito. Fue campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo en esa división, la del peso crucero. Fue campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo y también fue campeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo en el peso crucero. Un título internacional que a los efectos de mirado desde la distancia en el año 2000 figuraba prácticamente como un título mundial. Es decir, que Canelo va a igualar la hazaña de Jorge Caguachi. Y ustedes me dirán que lo de Jorge Caguachi fue realmente una caricatura. Pero vean ustedes las imágenes comparadas, esa analogía del presidente anterior, el ya fallecido José Sulaimán, celebrando el título de Caguachi, y el actual presidente, el hijo precisamente de José Sulaimán, Mauricio Sulaimán, patrocinando y siendo un verdadero socio, digamos, fuera del reglamento, de Canelo Álvarez en esta cruzada hacia su gran historia. Y dentro de esa gran historia, Canelo Álvarez va a tratar de consagrarse como campeón del peso crucero, más allá de que esa pelea ya pactada con Ilunga Makabu va a ser en un peso pactado, un peso artificial, y ante un púgil que va a ganar la bolsa de su vida. Pero, y aquí llegamos a la razón de este video, que en cierta medida va a ser una suerte de homenaje a Jorge Caguachi. Porque es posible que Jorge Caguachi sea una verdadera inspiración para quienes quieren aprovechar de esa generosidad que tiene el Consejo Mundial de Boxeo para apoyar determinadas carreras. Así como apoyó la de Caguachi, hoy está apoyando la de Canelo Álvarez, y es posible que Canelo se haya inspirado o haya copiado el mismo modelo de Caguachi para llegar a las metas que a principios del milenio alcanzó Caguachi. En este caso es Canelo Álvarez el que a través de la estadística va a buscar igualarlo a Caguachi. Entonces, se hace necesario entonces pensar de que Caguachi realmente merece un homenaje. Y para brindarle un homenaje que lo asocia a Canelo Álvarez como dos figuras del boxeo mexicano que han sido amparadas, que han sido protegidas y que han sido impulsadas por la generosidad del Consejo Mundial de Boxeo, hemos imaginado esto que lo hemos llamado el índice Caguachi. Y si ustedes me preguntan de dónde sale el índice Caguachi, es una analogía, es una copia de un índice bursátil. Un índice bursátil es una medida de mercado accionario o un subconjunto más pequeño del mercado que ayuda a los inversionistas a comparar los niveles de precios actuales con los precios anteriores para calcular el rendimiento global del mercado. Un ejemplo de ello es el índice Nasdaq, del cual tenemos precisamente allí una representación en ese gráfico con valores por encima y por debajo de la línea roja. El índice Caguachi es una analogía gráfica, pero que solo servirá para medir el potencial de los clientes al cheque de Canelo, como en algún momento quizás debió existir una larga fila que aspiraban al cheque de Caguachi. En la línea sería por arriba y por debajo de esa zona de flotación entre positivos y negativos. Hoy en 5 gráficos les presentaremos la realidad de su agenda de negocios en el ring para 2022. Me refiero a Canelo Álvarez, a través de este índice Caguachi.
Y lo que terminamos de anunciarles no es poca cosa. Acá tenemos el primer gráfico. No es poca cosa porque en este momento la carrera de Canelo Álvarez está incidiendo prácticamente en todas las carreras de los boxeadores a partir de las 147 libras hasta los pesos pesados. Todo esto luego de que impactara al mercado del boxeo con la elección de su próximo rival. Me refiero al congoleño Ilunga Makabu. Y en este primer gráfico que tenemos acá del índice Kawachi, vean ustedes que siempre vamos a tener obviamente en el primer lugar, arriba del todo, al propio Ilunga Makabu, que es el próximo rival, ya el próximo rival oficial de Canelo Álvarez. Entonces, las dudas son con lo que viene después y quiénes están más potencialmente valorados para ser los siguientes rivales de Canelo Álvarez. En el lugar inmediato, el que aparece y debe sorprender mucho es Oscar Rivas. Oscar Rivas es el flamante campeón de la nueva división del Consejo Mundial de Boxeo. Él todavía no ha levantado la mano pidiendo para pelear contra Canelo Álvarez, pero es obvio de que una vez Canelo venza a Ilunga Makabu y se haga de un cinturón del peso crucero, obviamente lo que va a querer es seguir haciendo historia e ir en una nueva división, ganar una sexta división. Y el candidato natural es del CMB y evidentemente va a ser un Oscar Rivas, que si bien le lleva mucha distancia de brazo a Canelo Álvarez, prácticamente tiene la misma altura que otros rivales que ha tenido Canelo, incluso está por debajo, él mide 6,5, es decir, que está muy cerca de la medida en altura de Canelo Álvarez, o sea que podría ser un buen rival, convenientemente deshidratado y en algún peso intermedio. También Canelo tendría la posibilidad de consagrarse campeón en el peso puente, ese nuevo peso del Consejo Mundial de Boxeo, que convenientemente para Canelo va a tener un límite a partir de 190 libras, porque van a cambiar el del peso crucero en el CMB para que tenga un límite en 190, es decir, que todo se aproxima a las medidas anatómicas de Canelo Álvarez para que también se pueda consagrar en esa división. Y dentro de esta valoración, los que están dentro de las prioridades de Canelo Álvarez para enfrentar, en teoría, el rival ideal, adecuado y que estaría en sintonía con lo que pretende Canelo Álvarez sería Alexander Usyk. Ese está en tercer lugar, allí descendiendo enseguida de Rivas, porque es el peso pesado al cual se le podría llamar que está más cercano a Canelo Álvarez. Él realmente tiene 6'3", es un hombre que anda por las 220 libras, pero las 220 libras las pesa incluso el propio Ilunga Makabu cuando sube al cuadrilátero, es decir, perfectamente puede volver, él fue campeón del peso crucero, Usyk, y perfectamente puede volver a las medidas anteriores. Y si bien es muy alto, porque mide 6'3", 6 pies con 3 pulgadas, tiene exactamente las mismas medidas que Callum Smith. O sea que si lo deshidratan un poco, Usyk puede enfrentar a Canelo Álvarez. Y más les digo, hay unas declaraciones recientes de Eddie Hearn que sugirió que Canelo Álvarez podría llegar al peso pesado y podría enfrentar al propio Alexander Usyk. Es decir, ya el promotor que trabaja con Canelo Álvarez sugirió a Usyk como posible rival de Canelo, por eso él está en ese lugar del índice Kawachi. Y luego el que viene a continuación es Gennady Golovkin. ¿Por qué puse a Golovkin en ese lugar del índice Kawachi? Es muy sencillo, porque si Canelo Álvarez, luego de enfrentar al congoleño, decide no seguir subiendo y necesita un rival que pueda darle garantías de una buena entrada económica, qué mejor que enfrentar a Gennady Golovkin, que ya va a estar cuarentón, que ya va a estar para el retiro, que le va a permitir cumplir con esas 3 peleas pendientes, lo que le llaman la trilogía, y evidentemente va a ganar un buen cheque en una pelea que va a resultarle muy accesible, por una razón obvia. Ya Gennady Golovkin va a estar de salida y lo que más le va a interesar va a ser la ganancia que le va a dejar esa pelea. Por eso figura allí como prioritario, en caso de que no se dé esa pelea contra Rivas o contra Usyk, el gran candidato es precisamente Gennady Golovkin. Si no es Golovkin, el otro candidato natural, aunque parezca una utopía, es
precisamente Jake Paul. ¿Y por qué Paul es el gran candidato? Porque ya Canelo Álvarez dejó entrever que él no tendría problemas en enfrentarlo. Y para esa fecha ya Paul habrá realizado 2 o 3 peleas dentro de la misma sintonía comercial, seguramente las va a ganar y se va a posicionar como un factor de muy buena recaudación. Y en este vale todo de Canelo Álvarez en términos de enfrentar a quien sea. Evidentemente Paul sería también un buen rival dentro de una práctica que ya le realizaron hasta Muhammad Ali, enfrentando a luchadores en peleas de fantasía, como también lo hizo Floyd Mayweather. No olviden ustedes de que se trata de ganar dinero, entonces en ese caso Canelo Álvarez no va a dudar en enfrentar a Paul. Y por último, ya casi saliendo de la línea positiva, es decir, hay una línea en el medio que apenas la toca Dimitri Bivol. ¿Y por qué está ahí Dimitri Bivol? Porque Bivol en estos días pactó una nueva pelea. Está evitando como sea enfrentar a rivales que puedan complicarle su título. Va a enfrentar a un rival que ocupa el 14º, 15º lugar ahora en diciembre en la clasificación de la AMB. Y se va a mantener expectante con su cinturón cruzado esperando el llamado de Canelo Álvarez. Y el llamado puede llegar en cualquier momento. Es un título de las 175 libras que podría interesarle a Canelo Álvarez, más allá de que con aquella pelea contra Kovalev, ya Canelo Álvarez se siente satisfecho en que puede figurar en los libros como campeón semipesado. Entonces, quizás Dimitri Bivol no sea importante, pero por las dudas, él está esperando el llamado con su cinto, esperando estar a la orden de Canelo Álvarez para enfrentarlo y ganar aquel cheque que él desea ganar. Esto en cuanto a este gráfico, en color rojo y en color naranja, digamos el rojo es más prioritario que el naranja, figuran otros posibles rivales, algunos que ya se han ofrecido como Briedis, otros como Sergey Kovalev que han pedido una revancha. O el caso del cubano Dórticos, que en estas últimas horas regresó al boxeo y lo primero que dijo, incluso sus declaraciones son muy recientes de ayer o de antes de ayer, que se sentiría muy honrado si Canelo le da la oportunidad. Él es semipesado, ya fue campeón y quiere una oportunidad también con Canelo Álvarez. Es decir, la lista es interminable, por eso los hemos colocado dentro de esas posiciones que ustedes ven allí. Los rojos están con una prioridad por encima de los naranja. En este primer gráfico del índice Kawachi. El segundo gráfico, aquí lo tienen, hemos cambiado la plantilla, las flechas están acostadas, es decir, que cambia en el sentido de que lo que sería más real para lo que uno puede esperar luego de Ilunga sería que enfrentara a Gennady Golovkin en 168 libras, porque es una pelea que le va a dejar mucho dinero y muy accesible y muy fácil de ganar hoy por hoy para Canelo Álvarez. El otro rival que estaría en la misma fila sería Dimitri Bivol para enfrentarlo allá en septiembre. Eso sería en mayo Ilunga, en septiembre enfrentar a Gennady Golovkin, en diciembre a Dimitri Bivol y si no se da la de Bivol cerraría el año Canelo Álvarez en una especie de fiesta mexicana con una pelea de fantasía frente a Jake Paul, que sería evidentemente una pelea muy bien remunerada para los dos. El tercer gráfico, este con la flecha hacia arriba, es si Canelo decide subir y establecerse allí entre los pesados, entre los cruceros. Evidentemente, luego de Ilunga Makabu, estaría enfrentando a Oscar Rivas en septiembre y en diciembre estaría peleando contra Alexander Usyk o de lo contrario podría enfrentar a Andy Ruiz. Si para esa fecha alguna de las organizaciones, la AMB o por lo menos el Consejo Mundial de Boxeo, le consigue algún título interino a Andy Ruiz y Andy Ruiz va como campeón, no importa que sea interino, pero va como campeón a enfrentar a Canelo y ya sabemos que con Canelo se esparrean allí en el gimnasio de San Diego, es decir que no habría ningún problema en enfrentarlos, entonces conseguiría ese título pesado Canelo Álvarez a través de Andy Ruiz. Esto, el índice Kawachi hacia arriba, ¿no? Dentro de los pesos pesados en caso de que Canelo vaya a buscar todos esos títulos en esas divisiones que le faltan para romper con todas las estadísticas y llegar a lo máximo con 6 o 7 divisiones, algo muy parecido, por ejemplo, a lo que logró Manny Pacquiao. Y este otro índice, este nuevo gráfico que es el número 4, está la flecha hacia abajo. Hacia abajo significa que Canelo Álvarez, en vez de irse para arriba, decide ir para abajo. Entonces se enfrentaría evidentemente, yo lo pongo en primer lugar, siempre después de la pelea contra Ilunga Makabu, a Germán Charlo. ¿Y por qué les digo Germán Charlo? Que lo podría enfrentar en 168 libras.
porque sería la pelea que más dinero le dejaría en las arcas, porque se habla de 75 millones de dólares por parte de PBC. Es una de las peleas que está pensada para el año 2022. Es una de las que está seguramente propuesta, y ustedes no descarten que si no se da luego de Ilunga Makabu alguna gran pelea en pesos superiores, Canelo va a volver a la 168 para enfrentar precisamente a Charlo con algún tipo de deshidratación en las cláusulas, pero lo va a enfrentar precisamente porque va a haber mucho dinero. Por eso él figura de forma inmediata en la escala esa, ¿no? En la escala gráfica. Después de Ilunga, el que está es precisamente Germán Charlo, y luego el que viene sorprendentemente es Gennady Golovkin. ¿Y por qué está también en este Gennady Golovkin? Porque con él podría pactar, él figura dentro de este gráfico del índice Kawachi en caso de que Gennady Golovkin acepte la pelea, pero no en 168, la acepte en 164 y le interese a Canelo Álvarez. Entonces Canelo estaría bajando a 164. Y si no es Gennady Golovkin, el otro candidato natural, siempre con la flecha hacia abajo, sería Errol Spence, en caso de que Canelo acepte una pelea también por muchos millones en 160 libras. Es la otra opción que tenemos en este gráfico número 4. Obviamente también, y es lo que tenemos a continuación, hay una lista no oficial. A esa lista no oficial hay que sumar los que difícilmente serán tomados en cuenta. Por ello es imposible considerarlos en el índice Kawachi. Y en esa lista se pueden incluir a Dimitrius Andrade, a Erislandy Lara, que desde aquella pelea que perdió en los puntos el cubano siempre ha estado reclamando la revancha, Callum Smith, que también ha estado reclamando la revancha, Brian Castaño, que en Argentina le preguntaron al presidente del CMB si se pudiera dar esa pelea, y él dijo que en el futuro se podía dar, es decir, que el CMB es un jugador importante en esta historia de Canelo. El caso de Terence Crawford, que nadie descarte que suba a 154 y de allí empieza a desafiar a Canelo. El caso de Kamaru Usman, el campeón de la UFC, que ya le hizo un desafío a Canelo Álvarez. El propio Oscar de la Hoya, que, bromeando no, dijo que él estaba dispuesto a volver para pelear contra Canelo. El caso de David Benavides, que vive insistiendo en que le den la oportunidad de enfrentar a Canelo. Y el caso de Julio César Chávez Jr., obviamente, el hijo de la leyenda, que ha pedido, siempre ha estado insistiendo en enfrentar nuevamente a Canelo Álvarez en una pelea que obviamente es imposible de que ocurra, pero no por eso se ha callado el hijo de Chávez y sigue insistiendo con una revancha contra Canelo Álvarez. Luego de todo esto, luego de todos estos gráficos, ¿qué pienso yo del índice Kawachi? Yo creo que finalmente lo que va a ocurrir es esto que vemos aquí. Él va a enfrentar en mayo, en esa pelea que ha degradado totalmente su imagen, Canelo Álvarez parece que no le interesa, pero va a enfrentar a un campeón del peso crucero, lo va a vencer y va a igualar obviamente la gran hazaña de Kawachi de lograr un título mundial, un título internacional en su caso en el peso crucero para el boxeo mexicano. Esta vez el que va a lograr ese objetivo es precisamente Canelo Álvarez. Entonces sí o sí en mayo va a enfrentar a Ilunga Makabu y el tema es después. Yo creo que después se va a enfrentar a Dimitri Bivol. Por alguna razón Dimitri se está cuidando, no quiere afrontar ninguna pelea, no está buscando ninguna unificación y se está cuidando para esa pelea contra Canelo. Yo pienso que se la tienen que haber prometido para septiembre y esa es la que viene. Y si en septiembre enfrenta a Bivol, en diciembre hay dos opciones. O enfrenta en la última pelea de su carrera a Gennady Golovkin, así cumplen con la trilogía, o de lo contrario, en ambiente festivo, enfrenta a Jake Paul para cerrar el año 2022. Esa es la expectativa más real que tengo sobre lo que puede suceder con Canelo Álvarez en un año 2022 que, como lo dijéramos en otro video, no se le puede tomar en serio. No obstante, yo creo que sí hay que tomar en serio las comparaciones estadísticas con Jorge Kawachi. Por esa razón hemos creado esto que pretendemos que sea una herramienta para medir esa larga fila de aspirantes al cheque, ir midiendo los lugares en que se encuentran los aspirantes a enfrentar a Canelo Álvarez y obviamente ganarse la bolsa de su vida.